La vela humea, una gota caliente golpea mi mano, cambiando de cera fundida a cera sólida. Endurecido por la edad, el pergamino se dobla, se agrieta, y en la emboscada del círculo estoy. ¿Quién me tentó a barrer este armario oculto para limpiar el viejo cofre del hechicero? ¿Quién me ordenó a traer su oscuro depósito, abstruso, misterioso a la luz del día? El pentagrama, ese sello alto brilla, metálico en la zona parpadeante, y las sombras se alargan. Esta piedra negra que sostengo sin saber de dónde viene, perfumada débilmente por las varillas de incienso orientales, y atesorada en su encuadernación de seda gris, ovalada y vidriosa para mi hallazgo, yacía oculta en el cofre tan pintorescamente. Encontré este libro y el anillo de ámbar, y la daga estampados con los signos del zodiaco en oro bruñido, y ese demonio de acero, de ojos saltones y audaz, una salamandra observándome trabajar. Uno de un aumento de rostros misericordiosos dispuestos a invadir nuestra condición. Oh elemental, ¿quién te dio permiso para venir a atormentarnos en nuestros lugares humanos? Ah, el viejo orgullo. ¿No fue entonces perforado el círculo hasta su corazón extraño? Mal uso de lo que pensé que tenía el arte, evocando entidades que no conocía. La vela llora, mis dedos están fijados, dorados, en cera endurecida donde la han agarrado firmemente. Queda excepto caminar de puntillas ligeramente, fuera de la bóveda, y dejar atrás como madera, cosas ahora restauradas a su sueño inquieto, y demorarse dócilmente días de número incierto. El adepto Rosemary Screnter. La magia, en su evolución actual, ha encontrado un espacio significativo dentro de las expresiones digitales modernas, particularmente en lo relacionado a la espiritualidad. Sin embargo, los contenidos rituales propios de la tradición mágica muestran una notable resistencia a adaptarse por completo a los nuevos paradigmas. Desde la antigüedad, las prácticas mágicas han buscado ajustarse a los desafíos, necesidades e intereses de cada época, lo que ha derivado en una proliferación de textos modificados con la intención de hacerlos más accesibles y atractivos para el público en general. A menudo se asume que los textos mágicos fueron herramientas exclusivas de eruditos de tiempos pasados. No obstante, muchos de estos textos documentados circularon también con fines comerciales, lo que evidencia su difusión más allá de los círculos estrictamente esotéricos. A pesar de las transformaciones sufridas, un elemento que se ha conservado es la rigurosa metodología asociada a la práctica mágica, cuya preservación ha permitido mantener vestigios de antiguas actividades ocultas, muchas de ellas olvidadas con el paso de los siglos. Un ejemplo de ello se encuentra en la introducción del libro Berhathia, Ancient Magic Conjuration de Nineveh Shadra. Allí se describe el conjuro de Berhathia, una fórmula mágica árabe basada en un antiguo pacto entre dioses y humanos, relacionado simbólicamente con la mítica Torre de Babel y perdido en la memoria histórica. Este conjuro, para sobrevivir a la represión religiosa islámica, se ocultó deliberadamente entre hechizos de amor, garantizando así su preservación a lo largo de los siglos. No obstante, la alteración indiscriminada de metodologías con el fin de simplificar las prácticas no siempre favorece la tradición ni contribuye a conservar el legado de los ocultistas del pasado. Incluso los textos de carácter comercial suelen tener un origen serio, especialmente en el caso de los grimorios clásicos. En tiempos antiguos, los encargados de copiar manuscritos no necesariamente eran especialistas en esoterismo, sino escribas con formación lingüística que trabajaban sobre textos ya copiados múltiples veces. Este proceso, propenso a errores e interpretaciones equívocas, complicaba la transmisión fiel de los contenidos. Sin embargo, a diferencia de lo que algunos suponen hoy,
Esto no autoriza a los practicantes contemporáneos a modificar prácticas que quizás no comprendan por completo. En la actualidad, donde el acceso a la información está al alcance de todos, cualquier adaptación de un texto requiere de un análisis riguroso y un estudio profundo, capaz de identificar los patrones y la simbología implicada en las prácticas tradicionales. La falta de este rigor es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, promovido por una cultura de gratificación instantánea y por la tendencia de algunos practicantes inexpertos a sobrevalorar sus conocimientos. Es frecuente que se simplifiquen en exceso elementos esenciales de la tradición grimorial, como las prolongadas preparaciones o los ingredientes poco comunes y difíciles de conseguir. Un ejemplo sencillo es el uso del agua. Para el practicante moderno pragmático, cualquier tipo de agua puede considerarse equivalente. Sin embargo, en los papiros mágicos griegos, el agua de lluvia se asociaba a las deidades celestiales, mientras que el agua de manantial se guardaba en una relación cercana con los espíritus catónicos, dado su aparente almacenamiento tanto en el cielo como en la tierra, respectivamente. Esta diferenciación simbólica era fundamental en la práctica, y a quienes optan por una vía rápida se les debe advertir que las prácticas descuidadas o mal adaptadas suelen arrojar resultados parciales y, en el peor de los casos, generar complicaciones espirituales indeseadas y potencialmente graves. Por el contrario, los escribas, estudiantes y autores antiguos demostraban un firme compromiso con la preservación fiel de la información al transcribir, conservar y traducir manuscritos. Este esfuerzo colectivo permitió que los grimorios mantuvieran sus prácticas relativamente intactas a lo largo de los siglos. La continuidad de este conocimiento revela la seriedad con la que se valoraban estos textos, a los que se atribuía una eficacia real y un valor inestimable. Ahora, habiendo definido algunos de los conflictos entre la magia moderna y la de los viejos grimorios, a la que ocasionalmente llamaremos el viejo arte, surge la pregunta: ¿vale la pena realmente retomar las prácticas antiguas de una tradición casi extinta? ¿No resulta esto una involución frente a métodos modernos diseñados para adaptarse al ritmo acelerado del siglo XXI? La respuesta es que en realidad la magia grimorial nunca buscó adaptarse al estilo de vida de sus contemporáneos. Por el contrario, sus prácticas implicaban un desafío personal donde el esfuerzo y la determinación necesarios para completar correctamente un ritual se vinculaban directamente con el éxito de la obra. A mayor esfuerzo, mayor era la probabilidad de alcanzar el resultado esperado. Un ritual incompleto era, simple y llanamente, una pérdida irreparable de tiempo, recursos y energía. Entender esta premisa explica por qué incluso en tiempos modernos, para un practicante serio puede ser relevante mantener vigentes estas prácticas. El único propósito detrás de aquellas exigentes tareas eran obtener resultados. Esa era y sigue siendo su única justificación. Otro ejemplo claro es la tradición de la Golden Dawn. Aunque elegante y profundamente espiritual, su propósito central es el desarrollo interior y no la obtención de beneficios materiales. Es cierto que es posible adaptar sus rituales con fines prácticos, pero los resultados en el mejor de los casos serán limitados. Desviar un sistema originalmente diseñado para un propósito específico hacia uno diferente es tan ineficaz como intentar tomar sopa con un tenedor. ¿Hace eso inútil al tenedor? Por supuesto que no. Solo evidencia la necesidad de utilizar la herramienta adecuada para cada objetivo. En ese sentido, los trabajos mágicos orientados a los beneficios materiales se encuentran precisamente en los viejos grimorios. Para ello, es necesario cruzar la barrera del tiempo y adoptar temporalmente la mentalidad de los antiguos eruditos de la Edad Media y el Renacimiento. Una vez comprendiendo la importancia de la práctica grimorial clásica, resulta evidente que la siguiente preocupación respecto a nuestra intención sería cómo incursionar en una tradición que durante largo tiempo se ha presentado al público general como un desafío elitista.
La respuesta a esta cuestión se revela cuando comprendemos cuáles son los fundamentos de la tradición mágica occidental en general y de la tradición de los grimorios en particular, empezando por Persia y el zoroastrismo. Una de las culturas más influyentes para el desarrollo de la tradición esotérica occidental y del viejo arte fue la cultura helénica. Sin embargo, incluso en los textos helénicos podemos encontrar referencias a un origen más antiguo de la magia. Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, escribía: sin duda, la magia fue inventada por primera vez allá en Persia, por Zoroastro, pero no está establecido si hubo un solo hombre con este nombre, o si hubo otro después también. Cabe destacar que, por estas fechas, la palabra mago estaba reservada exclusivamente para los practicantes persas de rituales muy específicos. En contraste, cuando una persona no persa era llamada mago, esto solía tener una connotación despectiva, aludiendo más a un estafador que a un verdadero iniciado. Por otra parte, el zoroastrismo al que hace referencia Plinio es una religión muy antigua que ya planteaba los temas de la dualidad absoluta y la interacción entre fuerzas benéficas y adversas para la humanidad. Plinio también distingue entre la invención de la magia y su primera sistematización escrita. Según sus fuentes, el primer hombre en hacerlo fue un mago y astrólogo persa llamado Ostanes, quien acompañó al rey Jerjes en su fallida campaña contra Grecia en el año 480 a.C., y en el proceso esparció, por así decirlo, las semillas de esta horrible práctica a lo largo del camino, infectando al mundo con ella, en palabras del propio Plinio. Por otra parte tenemos el judaísmo. La tradición judía constituye sin duda otra pieza fundamental en el nacimiento del viejo arte. En esta tradición se relata cómo el ángel Raziel transmitió a Noé un libro secreto que contenía el arte de la astrología, escrito sobre un zafiro y guardado en un cofre de oro que Noé llevó consigo en el arca. Este saber fue posteriormente heredado por su hijo Sem. Curiosamente, existe un tratado astrológico sobreviviente, conocido como el Tratado de Sem, datado de finales del siglo I a.C. Es importante también señalar que dentro de la tradición judía no solo surgieron las influencias decisivas para la tradición grimorial, sino que también algunos de los primeros grimorios reconocidos, entre ellos los célebres y también cuestionados sexto y séptimo libro de Moisés, los cuales ya poseían características que los elevaban a la categoría de libros mágicos entre aquellos que los conocían. También destacaría mucho tiempo después el Sefer Mafteh Shlomo, o la clavícula de Salomón, atribuido al célebre rey de Israel, conocido por sus habilidades mágicas, las cuales, según la tradición, le permitieron construir un esplendor jamás igualado en la historia del pueblo judío. Reconociendo la influencia de los griegos, tenemos que la clavícula de Salomón ha sido rastreada hasta una fuente helénica o griega, conocida como la Higromanteia, lo que evidencia la importancia de Grecia como la depositaria y transmisora de saberes esotéricos en los albores de la era moderna. En la antigüedad tardía se creía que incluso filósofos como Platón y Pitágoras habían recibido instrucción secreta de los sacerdotes egipcios. Siglos después, los seguidores de las enseñanzas de Pitágoras seguían siendo considerados sospechosos de incursionar en la magia. Además, los misterios eleusinos y órficos, junto con el neoplatonismo, ofrecieron una influencia invaluable a la tradición mágica occidental moderna, sentando muchas de las bases simbólicas y rituales que más tarde recogerían los grimorios medievales y renacentistas. No se puede omitir tampoco la importancia de los pueblos de la antigua Mesopotamia, particularmente los caldeos de Babilonia, quienes eran célebres por sus conocimientos astrológicos y mágicos. De hecho, en algunas fuentes antiguas, a Zoroastro se le designa como caldeo. En términos arqueológicos, la escritura cuneiforme de inspiración sumeria y acadia constituye el primer gran repositorio de conjuros y hechizos escritos.
Estos textos permanecieron indescifrables hasta el siglo XIX, cuando fueron estudiados por eruditos como François de Lenormand. En Uruk, una de las ciudades más antiguas del mundo, actualmente Irak, excavaciones en viviendas datadas entre los siglos V y IV a.C. han revelado tablillas de arcilla con textos cuneiformes que contenían rituales mágicos e invocaciones, lo que evidencia una larga tradición de práctica esotérica escrita. Un lugar que no podemos pasar por alto es Egipto. Para el momento del nacimiento de Cristo, era Egipto la civilización que más era reconocida tanto por griegos, romanos, cristianos y judíos, y más tarde también por los musulmanes, como el centro mundial de la magia y hogar de los sacerdotes y magos más hábiles. Según el Talmud judío, 9/10 de toda la hechicería del mundo residían en Egipto. No sorprende entonces que la cultura se convirtiera en un punto de encuentro donde confluyeron, se preservaron y transformaron gran parte de las corrientes mágicas de la antigüedad, configurando así los cimientos de lo que hoy denominamos como la tradición esotérica occidental. Y si bien menos conocido y actualmente aún en proceso de exploración, tenemos a los árabes y su influencia. Dentro de este vasto entramado de corrientes que dieron forma a la tradición grimorial, resulta imposible también omitir la significativa influencia de la cultura árabe. Su aportación fue determinante, sobre todo en los tratados que articulan su práctica mágica a través de una meticulosa astrología selectiva. Sin embargo, a diferencia de las tradiciones cristianas y judía que coercionaron sus grimorios dentro de una estructura doctrinal más definida, los árabes conservaron una tradición esotérica que, aunque fragmentaria en ciertos aspectos, destaca por su riqueza técnica y profunda herencia caldea. Todos los grimorios surgidos de este linaje se caracterizan por su rigor astronómico y su detallada simbología planetaria, siendo el Picatrix, o por su nombre original, Gayat al-Hakim, el más célebre de ellos. Este tratado monumental sintetiza saberes herméticos, neoplatónicos y mágicos, convirtiéndose en una referencia inevitable para los grimoristas medievales y renacentistas. No menos importante, aunque menos conocido en Occidente, es el Shams al-Ma'arif, o el Sol del Conocimiento, una obra que conserva fórmulas, invocaciones, técnicas y prácticas derivadas de la antigua sabiduría caldea e islámica. Reconocer esta herencia árabe permite comprender la vasta red de intercambios que confluyeron en los grimorios occidentales. Estos textos no surgieron de una única raíz cultural, sino de una permanente retroalimentación entre tradiciones diversas, que con el paso del tiempo dieron lugar a prácticas ricas en simbolismo y ocultas correspondencias. Muchos de los elementos que podrían parecer inconexos o arbitrarios en estos tratados adquieren sentido al rastrear sus orígenes dispersos en las tradiciones caldea, árabe, egipcia, griega, judía y cristiana. Asimilar adecuadamente esta complejidad es fundamental para todo entusiasta del viejo arte, pues dota de sentido a una práctica que no se limita a la mera repetición de rituales, sino que busca la integración consciente entre símbolo, práctica y practicante. Esta apropiación personal y subjetiva de los significados ocultos ha sido definida por el Dr. Joseph Lisiewski en su obra Ceremonial Magic and the Power of Evocation como síntesis subjetiva, el cual es un proceso mediante el cual el mago incorpora, adapta y resignifica los símbolos y principios de la tradición mágica, construyendo una praxis coherente en función de su propio entendimiento y sensibilidad espiritual. No obstante, alcanzar esta síntesis en una tradición cuyas raíces se hunden en culturas y épocas tan diversas constituye, incluso hoy, en una empresa monumental para el practicante moderno, que se encuentra a siglos de distancia de los contextos que vieron nacer estos conceptos. Comprender y operar estas ideas puede parecer una tarea titánica, si no imposible. Aún así, el esfuerzo por rescatar y estudiar estas tradiciones se ha visto facilitado por autores que,
como Henry Cornelius Agrippa lograron compendiar y sistematizar este vasto conocimiento. Afortunadamente para todos los entusiastas y estudiosos de la magia ceremonial, en el año 1531 se imprimía por primera vez la obra que se convertiría en el más profundo pilar de la tradición mágica occidental, consolidando y ordenando buena parte del saber antiguo, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Se trata de la monumental obra de Henry Cornelius Agrippa von Etzheim, titulada De Oculta Filosofía, o Los 3 libros de la filosofía oculta. Agrippa es sin duda una de las figuras más trascendentales en la historia de la magia, comparable en importancia para este arte como lo que Paracelso representó para la alquimia. De hecho, ambas mentes prodigiosas fueron contemporáneas y compartieron esta visión renacentista que buscaba armonizar el pensamiento clásico, las doctrinas esotéricas y la naciente ciencia natural de su tiempo. Respecto a Agrippa, este nació el 14 de septiembre de 1486 en la ciudad de Colonia, Alemania, en el seno de una familia noble. Agrippa recibió una educación universitaria clásica que le permitió dominar 8 lenguas, profundizar en las ciencias liberales y ocultas, y a lo largo de su vida viajó extensamente por Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, estableciendo contactos influyentes en pensadores y ocultistas de su época. A los 21 años fundó en París una sociedad secreta dedicada a las ciencias herméticas y poco después comenzó a impartir conferencias sobre obras cabalísticas, lo cual atrajo tanto a admiradores como detractores, especialmente dentro del clero. Fue discípulo directo de Johannes Trithemius, el célebre abad de Sponheim y maestro en el arte de la magia ceremonial y la criptografía, quien reconoció en Agrippa a un alumno prometedor y le incentivó a redactar su obra más ambiciosa, De Oculta Filosofía. A lo largo de su existencia, Agrippa desempeñó cargos como consejero imperial, médico de corte e historiador oficial, alternando estos oficios con su labor como autor, conferencista y defensor de mujeres acusadas de brujería, lo que le valió enfrentamientos frecuentes con la Inquisición. Finalmente, en 1533 publicó la versión definitiva de su obra maestra, que para entonces ya circulaba en versiones fragmentadas y corrompidas por buena parte de Europa. La tradición mágica occidental, especialmente tal como se presenta en los 3 libros de la filosofía oculta, está profundamente cimentada en las corrientes filosóficas clásicas y neoplatónicas. Agrippa no se limitó a recopilar fórmulas y rituales, más bien buscó dotar a la magia de una fundamentación filosófica en la que convergieran las enseñanzas de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Porfirio, Plotino, Jámblico y otros pensadores antiguos. Estas influencias brindaron a su obra una estructura sólida capaz de trascender el mero procedimiento supersticioso y elevar la práctica mágica a la categoría de un arte sagrado y ciencia espiritual. A continuación se destacan estas corrientes filosóficas presentes en su obra. Agrippa adopta la visión pitagórica de los números, los cuales constituyen los principios ordenadores del cosmos. En su obra dedica pasajes extensos a explicar la virtud secreta de los números y su poder en los planos natural y espiritual, retomando la antigua creencia de que el universo está regido por proporciones numéricas que se manifiestan en la música, la arquitectura y las correspondencias mágicas. La concepción agripiana del universo como una estructura tripartita elemental, celeste e intelectual deriva directamente de Platón y su teoría de las ideas. Este modelo jerárquico permite comprender cómo los efectos mágicos operan al establecer correspondencias y vínculos entre los distintos niveles de la realidad. Aunque Agrippa se adscribe principalmente al neoplatonismo, incorpora elementos también de la lógica aristotélica para organizar y clasificar conceptos dentro de su obra. Esta influencia se percibe especialmente en su método de exposición y en el orden sistemático en el que presenta las jerarquías de seres, elementos y correspondencias. El concepto que todas las cosas
emanan de una fuente suprema propuesta por Plotino, impregna completamente la obra de Agripa. La magia en este contexto se concibe como un medio para que el alma ascienda nuevamente hacia lo divino, estableciendo una conexión entre los mundos inferiores y las inteligencias celestiales. Agripa retoma de Porfirio su célebre Isagoge y su árbol clasificatorio aplicando una estructura jerárquica al conocimiento mágico. Esto se refleja en cómo organiza los niveles de correspondencia y en su visión ordenada del universo. Jámblico, considerado uno de los máximos exponentes de la teurgia neoplatónica, defendió el uso de rituales y símbolos como vehículo para alcanzar la unión con lo divino. Agripa adopta esta perspectiva proponiendo la magia ceremonial no como mera manipulación de fuerzas, sino como un arte sagrado destinado a armonizar al practicante con las inteligencias superiores. Y aunque menos evidente, también puede rastrearse en Agripa ecos de la filosofía estoica a través de su insistencia en que la magia debe buscar el bien y la virtud y el conocimiento verdadero, alejándote de intereses egoístas y fines maliciosos. Gracias a Henry Cornelius Agripa, la tradición mágica del Renacimiento logró consolidarse como un sistema de pensamiento estructurado, en el cual la filosofía y la espiritualidad y la práctica ritual convivían en armonía. Su obra marcó un antes y un después en la historia del esoterismo occidental, dotando a la magia de una dignidad intelectual que hasta entonces se le había sido negada por las autoridades religiosas y académicas. Comprender la filosofía oculta de Agripa no solo permite acceder a una de las síntesis más completas de la sabiduría mágica antigua, sino que también valorar la riqueza del intercambio cultural y filosófico que subyace en cada grimorio clásico. El lector atento descubrirá en sus páginas no simples rituales, sino un arte sagrado, fundado en principios metafísicos y en una visión ordenada del cosmos y en el reconocimiento de que el ser humano, mediante la práctica correcta y el conocimiento profundo, puede elevarse por encima de su condición mortal y participar del orden divino. Aún con todo lo anteriormente mencionado, los 3 libros de la filosofía oculta no son un trabajo fácil de abordar. Se trata de un texto antiguo, denso y complejo, cuyo contenido resulta complicado de asimilar en ciertos pasajes. Sigue siendo un saber de difícil acceso, que para las mentes del siglo XXI se presenta más como una muralla que actúa como una barrera entre el conocimiento del viejo arte y sus buscadores, que como un puente capaz de unir las diferentes partes del saber oculto dispersas entre sus páginas. Como respuesta a esta dificultad, muchas obras derivadas surgieron después de la publicación de los 3 libros. Una de las más famosas fue el plagio que Francis Barrett hizo en su obra El Magus, o El Erudito Celestial. No obstante, la visión sesgada y el difícil acceso a la obra completa de Agripa hacen de El Magus un tratado que, aunque bastante bello, resulta algo deficiente en comparación con la filosofía oculta. Para solucionar esto, una solución bastante controvertida puede ser la propuesta por el profesor Lisiewski en el libro Ceremonial Magic and the Power of Evocation, y una solución que personalmente me parece bastante adecuada. Para resolver este problema, se propone una solución tan evidente como controvertida, la cual es priorizar el estudio del 4º libro de la filosofía oculta, tanto en teoría como en práctica, antes de abordar los 3 libros principales de Agripa. No será raro encontrarse durante el estudio con la controversia de la falsa autoría de este 4º libro, atribuida al propio Agripa. Esta polémica ha existido desde la publicación del texto. El propio Johann Weyer, autor del influyente Pseudomonarchia Daemonum y alumno en vida del propio Agripa, reconoció que la autoría del 4º libro no correspondía a su maestro.
Sin embargo, esto no debería representar un obstáculo para nuestro estudio. Dentro de toda esta disputa queda claro que los autores anónimos del cuarto libro poseían un profundo conocimiento y respeto por la obra de Agripa. Su único pecado fue tomar el nombre del maestro para garantizar la preservación y la integración del texto dentro del corpus de estudio que componen los otros 3 libros. Esta práctica no era extraña en manuscritos mágicos y grimorios antiguos y en ningún caso debería ser vista como una deshonra para la obra en cuestión, ni mucho menos como un obstáculo para su estudio. A continuación abordaremos el estudio del cuarto libro de la filosofía oculta después de toda esta larga introducción y procederemos a leer la introducción escrita para la traducción inglesa del cuarto libro, realizada por su primer traductor de latín al inglés, Robert Turner. Primero que nada se nos presenta en la presentación del libro diferentes tratados. El primero es de geomancia, después tenemos los elementos mágicos de Pedro de Abano, geomancia astronómica, la naturaleza de los espíritus y finalmente Arbatel de la magia. También podemos leer en la traducción de Robert Turner que al lado de su nombre coloca la palabra filomantes, que significa deseoso de aprender o estudioso a secas. Donald Tyson menciona en las notas de su traducción o de su retraducción al inglés de la obra traducida por Turner que esta obra se presenta con un título engañoso, porque si bien el título menciona o se reconoce a sí mismo como el cuarto libro de la filosofía oculta, en realidad tenemos 6 libros o 6 obras escondidas dentro del propio tratado, las cuales son: el primero, Henry Cornelius de Agripa sobre la geomancia, un comentario instructivo, que sería el libro que nos da la bienvenida al estudio del cuarto libro y el cual estaremos estudiando en las siguientes sesiones. Después tenemos de la filosofía oculta o de la magia ceremonial, el cuarto libro de Henry Cornelius Agripa. Este sería, digamos, la segunda parte del cuarto libro de la filosofía oculta, sería realmente la continuación de los 3 primeros libros. Existe la teoría de que la supuesta autoría del cuarto libro de la filosofía oculta atribuida a Agripa no es de todo falsa, sino que más bien Agripa contribuyó en ciertos fragmentos de lo que comprende el cuarto libro, y uno de ellos es la parte 2 de Oculta Filosofía de las Ceremonias Mágicas, libro cuarto. Después tenemos a el Heptamerón o los elementos mágicos de Pedro de Abano, que es básicamente un grimorio puesto aquí en medio de todo este coloquio de conocimiento. La cuarta obra sería el Coloquio de Castor y Pollux, de Materia Demon y Sagoge, o un discurso introductorio de Castor y Pollux a la naturaleza de los espíritus. También tenemos como la quinta obra Gerardo de Cremona, su libro de astronomía geomántica, una expansión a la primera parte que vimos de la geomancia astrológica de Agripa. Y finalmente tenemos el Arbatel de la magia, tomo 1, la cual es una introducción. El tema del Arbatel también se puede considerar un grimorio por propia cuenta, sin embargo existe bastante reconocimiento por parte hacia este grimorio de que más bien se trata de un sistema mágico, basado en grupos de espíritus planetarios que se acumulan o aglomeran en grupos de 7. Tal cual como lo podrían ser los 7 arcángeles, los 7 espíritus olímpicos, que son sobre los que se hace énfasis en el Arbatel, pero también podríamos considerar incluso los 7 demonios de la semana presentes en el Grimorium Verum, así como John Dee utilizó al Arbatel para crear su sistema mágico de la heptarquia mística con los 7 reyes planetarios enoquianos. Pero bueno, estas son las obras que estaríamos estudiando a lo largo del transcurso de estas clases de magia, y ahora vamos a empezar con la lectura directa del prefacio,
escrito por Robert Turner, un prefacio bastante interesante por el cual tenemos que pasar para hacer un estudio extenso y completo de este cuarto libro de la filosofía oculta. A partir de aquí vuelvo a citar textualmente. Así como la caída del hombre lo hizo a él y a todas las demás criaturas sujetos a la vanidad, por esta razón, las artes más nobles y excelentes con las que el alma racional fue dotada son llevadas a la corrupción por el óxido del tiempo, porque la magia misma que los antiguos contemplaban tan divinamente se escandaliza al llevar la insignia de todas las hechicerías diabólicas, así como dice Mirandola. Pauci intelligentum multi reprendentum et sicut canes ignotos semper alatrant. Pocos entenderán, muchos reprenderán, y así como los perros ladran a los que no conocen, así muchos condenan y odian las cosas que no entienden. Muchos hombres aborrecen incluso el mismo nombre y palabra mago, debido a Simón el mago, quien siendo en verdad no un mago sino un goés, es decir, familiar con espíritus malignos, usurpó ese título. Pero la magia y la brujería son ciencias muy diferentes, de las cuales Plinio, al ser ignorante, se burló, pues Nerón, según Plinio, quien tuvo a los magos más excelentes de Oriente, enviados por Tiridates, rey de Armenia, quien mantenía ese reino por él, encontró el arte, después de un largo estudio y trabajo, completamente ridículo. Ahora bien, la brujería y la hechicería son obras realizadas meramente por el diablo, quien con respecto a algún pacto hecho con el hombre actúa a través de los hombres como sus instrumentos para cumplir sus fines malignos. De estos, las historias de todas las épocas, pueblos y países, así como las sagradas escrituras nos ofrecieron diversos ejemplos. Pero mago es una palabra persa en su origen, con la cual se expresa aquel que está completamente versado en cosas divinas, y como afirma Platón, el arte de la magia es el arte de adorar a Dios, y los persas llamaban a sus dioses magos. De ahí que Apolonio diga que magus es en ocasiones o bien cataphinsinteos o en ocasiones terapeutesteos, es decir, que magos es un nombre que a veces se refiere a aquel que es un dios por naturaleza y a veces a aquel que está al servicio de Dios. En este último sentido se toma en Mateo 2, versículos 1 al 2, cuando los sabios vinieron a adorar a Jesús. Este es el primer y más alto tipo de magia llamado magia divina, y estos los latinos los llamaron sapientes o sabios, porque el temor y la adoración de Dios son el principio del conocimiento. Estos sabios los griegos llamaban filósofos, y entre los egipcios los denominaban hieresis o sacerdotes. Los hebreos los llamaban cabalistos o soferim o persusim, y entre los babilonios se les diferenciaba con el nombre de caldeos, y por los persas se les llamaba magos. Uno que habla de Sóstenes, uno de los más antiguos magos, usa estas palabras: Et verum Deo merita majeste prosequitir et angelos ministros Dei sed veri ejus veneritioni nobit assistere int daemonis prodit terrenos vagos y humanantis ignicos. Sóstenes atribuye la debida majestad al verdadero Dios y reconoce que sus ángeles son ministros y mensajeros que asisten al culto verdadero de Dios. También ha declarado que hay demonios terrenales y errantes, enemigos de la humanidad. Por lo tanto, la palabra mago por sí misma implica un contemplador de ciencias divinas y celestiales. Pero bajo el nombre de magia se comprenden todas las artes ilícitas como la necromancia y la brujería, y tales artes que se efectúan mediante la combinación con el diablo, del cual él es parte. Estas brujas y nigromantes también son llamados malefici o benefici, hechiceros o envenenadores. De estos, las brujas son justamente llamadas quienes, sin el arte de la magia, efectivamente usan la ayuda del mismo diablo para hacer el mal, practicando mezclar el polvo de cuerpos muertos con otras cosas con la ayuda del diablo preparado.
En otras ocasiones hacen figuras de cera, arcilla o de otra manera, como si fueran sacramentalmente, para lograr aquellas cosas que el diablo por otros medios lleva a cabo. Tales eran y hasta el día de hoy en parte, si no del todo, las corrupciones que han hecho odioso el mismo nombre de la magia, habiendo buscado principalmente, como es costumbre de todos los engaños, falsificar la parte más alta y noble de ella. Un segundo tipo de magia es la astrología, que juzga los eventos futuros, naturales y humanos por los movimientos e influencias de las estrellas sobre estos elementos inferiores observados y comprendidos por ellos. Filón de Alejandría afirma que por esta parte la magia o astrología, junto con los movimientos de las estrellas y otros cuerpos celestes, Abraham descubrió el conocimiento del verdadero Dios mientras vivía en Caldea. Qui contemplatione creatorum cognivis creatorem, dice Damasceno, quien conoció al Creador por la contemplación de la criatura. Josefo relata que Abraham instruyó a los egipcios en aritmética y astronomía, quienes antes de su llegada no conocían ninguna de estas ciencias. Abraham sanctitate et sapientia omnimum parascientissimus primum caldeos deine fanafinces deimnum Egypto sacerdotes astrologia et divina ducuerit. Abraham, el más santo y sabio de todos los hombres, primero enseñó a los caldeos, luego a los fenicios y finalmente a los sacerdotes egipcios astrología y conocimiento divino. Sin duda, Hermes Trismegisto, ese divino mago y filósofo quien, según algunos, vivió mucho antes que Noé, alcanzó un gran conocimiento divino del Creador a través del estudio de la magia y la astrología, como lo atestiguan sus escritos hasta el día de hoy existen entre nosotros. El tercer tipo de magia contiene toda la filosofía de la naturaleza que saca a la luz las virtudes más íntimas y las extrae del seno oculto de la naturaleza para el uso humano. Virtudes ocultas en el centro del centro, según los químicos de este tipo, era Albertus Arnoldus de Villanova, Ramón Bacon y otros, etc. La magia que estos hombres profesaban se define así: magia es connexio a viro sapiente angentium per naturam cum patientibus sibi congruenter respondentibus ut inte opera prodiant non sine eoram admiratione qui causam ignorant. La magia es la conexión de agentes naturales y pacientes que se corresponden entre sí, realizada por un hombre sabio para producir efectos tales que son maravillosos para aquellos que no conocen sus causas. En todo esto, Zoroastro era muy erudito, especialmente en lo primero y lo más alto, porque sus oráculos confiesan que Dios es el primero y el más alto, cree en la Trinidad, lo cual no investigaría por ningún conocimiento natural, habla de ángeles y del paraíso, aprueba la inmoralidad del alma y enseña la verdadera fe, la esperanza y el amor, discurriendo entre la abstinencia y la claridad de los magos. De este Zoroastro, Eusebio, en la teología de los fenicios, usando las propias palabras del Zoroastro, dice: Haet ad verbum scribit, dice Eusebio, Deus primus incorruptibilum, sempiternus ingenitus et perpetuum civilis similimus, bonarum omnium aurica, munera non expectant optimus prudentissimus pater juris sia doctrina, justitiam per doctus natura perfectus sapiens sacre natura unicus inventur, etc. Así dice Zoroastro, palabra por palabra. Dios es el primero, incorruptible, entorno no engendrado, sin partes, más semejante a sí mismo, el guía de todo bien, sin esperar recompensa, el mejor, el más sabio, el padre del derecho, habiendo aprendido la justicia sin enseñanza, perfecto, sabio por naturaleza, el único, inventor de ella. Por lo tanto,
Un mago no es otro que un divinorum cultor e interpres de lo divino, un observador estudioso y un expositor de las cosas divinas. Y el arte mismo no es otra cosa que el quam naturalis philosophae absoluta consumatio, la consumación absoluta de la filosofía natural, es decir, la perfección absoluta de la filosofía natural. No obstante, hay una mezcla en todas las cosas, de bien con mal, de falsedad con verdad, de corrupción con pureza. El bien, la verdad, la pureza en toda su variedad pueden ser bien abrazados, como en la antigua adoración de Dios mediante sacrificios. No había hombre que conociera a Dios entre los ancianos que dejara de adorar al Dios de todo poder o condenara ese tipo de adoración, porque el diablo era adorado en la imagen de Baal, Dagón, Astarte, Quemos, Júpiter, Apolo y similares. Tampoco el abuso de la astrología aterrorizó a Abraham, si creemos a los escritores más antiguos y religiosos, para observar los movimientos y las naturalezas de los cuerpos celestes. Tampoco puede disuadir a los hombres sabios y eruditos en estos días de atribuir esas virtudes, influencias e inclinaciones a las estrellas y otras luces del cielo que Dios ha dado a esas criaturas gloriosas. Debo esperar algunas calumnias y objetraciones contra esto del hombre malicioso y perjuiciado, de los perezosos que fingen ignorancia, de los cuales esta época está llena, pero la voz y el sonido de la serpiente y el ganso son lo mismo. Pero nuestros estómagos ya no son tan mareados y tiernos, después de tanto tiempo alimentándonos de una divinidad sólida, ni nosotros tan sombríos y sorprendidos, habiendo estado tan iluminados en el camino de Dios, que debamos recaer en esta edad infantil en la que las metafísicas de Aristóteles en un concilio de Francia fueron prohibidas de ser leídas. Pero incito al lector con una opinión caritativa sobre esto, con una protestación cristiana de un propósito inocente en ello, y ruego al lector que siga este consejo de Tabeus. Qui litigand sit ambo in conceptus tuo maliet rei. Y si hay algún escándalo en esta empresa mía, es tomado, no dado. Y este consuelo tengo en ese axioma de Trismegisto, qui pius et summe philosophatur, y por lo tanto lo presento sin disfraz y lo ofrezco a todos con sinceridad e indiferencia. Y de lectores de los cuales hay 4 tipos, como se observa: esponjas que atraen todo sin distinguir, relojes de arena que reciben y vierten tan rápido, sacos que retienen solo los pozos de las especias y dejan escapar el vino, y tamices que retienen solo lo mejor. Hay algunos de la última clase, y a ellos les presento esta filosofía oculta, sabiendo que pueden cosechar bien de ella, y aquellos que son severos contra ello perdonen esta mi opinión, que tal severidad proviene de su propia culpabilidad, y permítame aplicarlo de enodius, que es naturaleza de la maldad propia pensar de los demás lo que ellos mismos merecen, y es todo el consuelo que tienen los culpables, no encontrar a ningún inocente, pero que entre otros esto puede encontrar alguna aceptación, es el deseo de Robert Turner, Londres, 31 de agosto de 1654. Esa fue la introducción del 4º libro de la filosofía oculta. Donald Tyson hace presente en sus notas que gran parte del prefacio de Turner está copiado directamente de la historia del mundo de Sir Walter Raleigh, libro 1, capítulo 11, sección 2, la cual fue publicada por primera vez en 1614. Después de la introducción, Turner agrega algunas cartas recibidas por sus conocidos felicitándolo por la publicación del 4º libro, las cuales me saltaré por el bien del ritmo del estudio. A modo de cierre, es importante recordar que la magia del Renacimiento, en especial la sintetizada por la Agripa y sus continuadores, requiere de una lectura paciente, crítica y respetuosa. El estudiante moderno debe saber moverse entre los límites de la filología, la metafísica y la práctica ritual, sin perder de vista el contexto histórico y filosófico que dio origen a estos textos.
Los grimorios no solo son manuales de invocación o hechicería, son vestigios de una visión del mundo que consideraba al ser humano como un microcosmos capaz de reflejar y participar del macrocosmos. Con esta mentalidad, se hace necesario aproximarse a sus páginas, pues en ellas, como en un espejo antiguo, aún puede reconocerse algo del misterio perdido del alma humana. Y bien, eso concluye la primera sesión del estudio del cuarto libro de la filosofía oculta. Yo sé que en esta ocasión ha sido un tema bastante pesado que ha requerido mucha introducción, pero me ha parecido pertinente agregar toda esta información en este principio. De la misma manera dejo, como siempre, la bibliografía y las fuentes consultadas para que ustedes puedan estudiar por su cuenta, e incito e invito a todos aquellos que quieran a estudiar un poco más acerca de la filosofía que se menciona en un principio, en la parte en la que pues hago la lista de las influencias filosóficas que tuvo el cuarto libro y los 3 libros en general. Esta aproximación del cuarto libro se hace principalmente porque el cuarto libro te ofrece una especie de ámbito más didáctico donde podemos incursionar directamente en la práctica. De hecho, la segunda sesión ya va a ser una sesión bastante más práctica y menos teórica a comparación de la primera. En ese caso, les pido a todos que me den un poco de tiempo porque preparar esas sesiones son algo de lo que yo sinceramente no estoy acostumbrado, como a mostrar cuestiones prácticas en cámara o en una especie de software de edición que me permita mostrar dibujos y gráficas para hacer esto más didáctico y mejor entendido. La siguiente sesión, por lo tanto, se tratará de geomancia, un tema que tengo bastante tiempo queriendo hablar. Pero bueno, ya este programa se hizo bastante largo. Quiero agradecer a todos si han llegado hasta aquí. Espero que tengan una excelente noche. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, déjenla en los comentarios y será respondida al principio de la siguiente sección de esta nueva, al siguiente episodio de esta sección nueva llamada Clases de Magia. Espero que les haya agradado, que les haya gustado, espero que lo compartan, que le den un buen recibimiento demostrado a través de me gusta, comentarios. Si algo te parece que ha sido erróneo, que no ha sido bien abordado, que te gustaría que se esclarificara, te invito a que lo dejes en los comentarios. De la misma manera te invito a que comentes si quieres una historia más extensa y completa de la tradición grimorial y cómo surgieron estos desde las antiguas civilizaciones. Sin más que agregar, no puedo parar de decir gracias, pero aún así les deseo que tengan una excelente noche y que la pasen muy bien. Nos veremos la próxima. No permitan que la llama se extinga. Hasta la próxima.